Beatriz nunca volvió a ser la misma desde que tuvo a sus dos hijos. Había tenido una infancia traumática y se enfocó en cuidar y proteger en exceso a sus pequeños. Sin embargo, a medida que crecían, su rebeldía hacía que ella se volviera más evidente. Su esposo era infiel y mujeriego, lo cual provocó que Beatriz decidiera alejarse de él. Tenía la esperanza de que sus hijos cambiarán su actitud a medida que crecieran, pero en realidad parecían odiarla y no mostraban señales de cambiar en lo más mínimo. En medio de su dolor, Beatriz luchaba por encontrar fuerzas para seguir adelante. A pesar de las heridas en su corazón, su amor maternal se mantenía firme y perseverante. Aunque sintiera el peso del desprecio, no dejaba que el resentimiento y la amargura la consumieran por completo. Aún había una chispa de esperanza que ardía en su interior, una pequeña llama que anhelaba la reconciliación y el reencuentro con sus hijos. Un día, cuando Beatriz se negó a darles permiso para ir de excursión a las colinas, sus hijos le dijeron que la odiaban. ¿Y por qué sentían tanto odio hacia ella? Resultaba que sentían vergüenza de su madre por ser mayor, anticuada y llena de prejuicios sobre el cuidado y la responsabilidad. Ellos solo querían divertirse y evadir responsabilidades. Creían que su madre era una pobretona anciana, la cual sentían asco. El desprecio de sus propios hijos se convertía en una herida abierta en el alma de Beatriz. Sentía que su amor y su entrega habían sido en vano, que no había logrado transmitirles los verdaderos valores de la vida. La soledad la envolvía mientras se preguntaba si alguna vez podría romper esa barrera de indiferencia que sus hijos habían construido a su alrededor. El sufrimiento de Beatriz se intensificaba al recordar cómo había dedicado su vida a cuidar y proteger a sus hijos. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada lágrima derramada, ahora parecían en vano. ¿Cómo podían ellos sentir asco hacia ella? ¿Cómo podían renegar de su amor y abrazar las palabras venenosas que su padre había sembrado en sus mentes? Su padre siempre les había llenado la cabeza de ideas turbias y mentiras para alejarlos de su madre. Él era quien deseaba obtener la custodia de los niños, pero la justicia no se la concedería. Ambos jóvenes obedecían ciegamente a su padre, y un día él los invitó a su casa, donde juntos idearon un plan para deshacerse de Beatriz. El plan macabro del padre de aquellos jóvenes cobraba cada vez más fuerza en sus mentes. Les había confesado su siniestro plan: llevar a Beatriz a un lugar desconocido, donde nadie la conociera, y entregarles una gran suma de dinero para que la pudieran abandonar ahí, haciéndola parecer como muerta. Les aseguraba de que de esa manera podrían vivir una vida mejor. El padre había logrado sembrar en la mente de sus hijos la idea de que la vida con su madre era un tormento. Los muchachos habían sufrido enormemente cuando su padre abandonó la casa, y él se convirtió en todo lo que ellos anhelaban. Esa era la razón principal por la que odiaban a su madre y la culpaban por expulsar a su padre del hogar. Con promesas de un futuro junto a su padre, los jóvenes estaban dispuestos a llevar a cabo aquel plan macabro. La idea de volver a vivir con su padre, de tenerlo de nuevo a su lado, eclipsaba cualquier atisbo de razón y moralidad. Ellos se convencieron de que era la única manera de ser felices y de tener una vida llena de bienestar. ¿Cómo era posible que unos hijos fueran capaces de concebir algo tan cruel hacia su propia madre? Aquella pregunta resonaba en sus conciencias, pero la influencia manipuladora del padre era demasiado fuerte. Las promesas de regresar a casa juntos, de un futuro aparentemente mejor, eclipsaban cualquier tipo de empatía. A medida que el plan se iba tejiendo en sus mentes, el suspenso se apoderaba de ellos. Cada paso que daban hacia la ejecución del macabro plan los sumergía en un abismo de emociones encontradas. La angustia y la culpa se mezclaban con la anticipación y la sed de venganza hacia su madre. La historia tomaba un giro oscuro y aterrador. La trama se enredaba entre la desesperación de una madre anciana
y la ambición distorsionada de unos hijos manipulados. El destino de Beatriz pendía de un hilo, mientras que los jóvenes se adentraban en la trama siniestra que su propio padre había orquestado. La historia estaba lejos de llegar a su fin. Las decisiones tomadas por aquellos jóvenes y su padre traerían consigo consecuencias impredecibles y profundas transformaciones en el desarrollo de los personajes. El suspenso y la emoción se intensificaban a medida que el lector se sumergía en un viaje lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Al llegar a casa, la anciana madre les había preparado una rica y nutritiva cena, algo que en realidad sus hijos odiaban. Sin embargo, decidieron seguir el plan al pie de la letra y se comieron la comida, abrazando a su madre y agradeciéndole por tan sabroso y saludable alimento. Beatriz estaba impactada, les besó la frente y se retiró rápidamente a su habitación, arrodillándose y dando gracias a Dios por el aparente cambio de corazón de sus hijos. Pobre madre, no sabía lo que le esperaba. Los hijos comenzaron a mostrar cariño y a comportarse como buenos hijos. Beatriz se sentía sumamente feliz. Era la mujer más dichosa del mundo. Estaba a punto de revelarles un secreto, uno que ellos no conocían, pues pensaba que realmente habían cambiado. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, sus hijos se le acercaron y le dijeron: «Mamá, queremos invitarte a hacer un viaje con nosotros». Bea saltó de alegría. Sus hijos Pepe y Tito finalmente la invitarían a viajar, algo que siempre había deseado. Entusiasmada estaba a punto de compartirles algo importante, pero ellos no le permitieron hablar. Le dijeron que ya habían comprado los boletos y que se irían a New York. Bea estaba sorprendida, ya que sus hijos no tenían dinero. Trabajaban arduamente, uno en la heladería y otro en la carpintería. Pero lo que más le impactó fue descubrir que el padre de los muchachos les había dado una carta poder para que pudieran salir del país, a pesar de que aún no habían cumplido los 18 años. Cumplirían esa edad durante el viaje. Todo eso parecía muy extraño para Bea, ya que su ex esposo nunca permitiría que ella saliera con sus hijos. No quería que ella ganara el afecto de ellos, siempre sembrando ideas negativas en sus mentes. Llegó el día más feliz para Bea, viajar junto a sus hijos a la inmensa e imponente ciudad de New York. Estaba disfrutando del viaje, tomando muchas fotos y creando recuerdos inolvidables. Sin embargo, el día del cumpleaños de los jóvenes algo inesperado ocurrió. Pepe y Tito decidieron separarse de su madre a propósito. La llevaron a la Gran Manzana y la dejaron sola, expresándole su odio y dejándole en claro que no querían volver a verla. Regresaron al hotel y se llevaron el pasaporte de su madre. Y así fue como regresaron a su país, dejándola abandonada en aquella gran ciudad. Bea se encontraba perdida y desorientada. Parecía una indefensa vagabunda, sin pasaporte, sin forma de sobrevivir. Sus hijos creían que nunca la volverían a ver y que pronto desaparecería. Mientras tanto, ellos llegaron a la ciudad y le contaron todo a su padre, quien los abrazó y felicitó por lo que habían hecho. El padre estaba a punto de dar inicio a la segunda fase de su macabro plan. El suspenso y la tensión aumentaban en la historia. Beatriz, abandonada en la ciudad desconocida, lucharía por su supervivencia mientras que sus hijos y su ex esposo conspiraban en su contra. El destino de Bea se encontraba en peligro y sus hijos se encontraban envueltos en un torbellino de emociones. Sé que están anhelando descubrir qué le deparará en el futuro a estos personajes atormentados por la maldad y la traición, pero esta historia recién comienza. Beatriz se encontraba sumida en un dolor y sufrimiento inmenso al descubrir la verdad detrás de la traición de sus propios hijos. El corazón de madre, ya herido por el desprecio que habían mostrado hacia ella, y ahora se rompía en 1000 pedazos al darse cuenta de la crueldad y la maldad que habitaban en sus propios hijos. El dolor que sentía Beatriz era indescriptible.
Cada fibra de su ser estaba sumergida en la angustia y la desolación de saber que los hijos a los que ella había dado la vida, había criado con tanto amor, se habían convertido en delincuentes sin corazón. El amor maternal que había anidado en su pecho se volvía una herida abierta, recordándole constantemente el engaño y la traición que había sufrido. La idea de que sus hijos esperaran verla muerta, vagando como una pobre desamparada, golpeaba con fuerza su alma. Ellos, a quienes había amado y protegido, había conspirado para borrarla de sus vidas, y se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo había fracasado como madre al punto de criar a seres capaces de tanto odio y maldad. Cada pensamiento, cada recuerdo de la infancia y los momentos compartidos con sus hijos se transformaban en puñales que atravesaban su corazón. Las lágrimas fluían sin cesar, llevando consigo el dolor acumulado por años de sacrificio y entrega. Beatriz se sentía perdida, abandonada y herida de una manera que nunca antes había experimentado. Beatriz se preguntaba cómo podría encontrar la fuerza para seguir adelante después de semejante traición. Cada latido de su corazón parecía resonar con tristeza y el desconsuelo que inundaban su ser. Pero en medio de la oscuridad recobraba fuerzas de flaqueza, ya que anhelaba darles una lección a sus hijos y a su ex esposo. El padre de Pepe y Tito tomó sus pertenencias y se mudó a la casa de Beatriz junto a sus hijos. Les reveló que su abuelo, quien supuestamente estaba muerto, les había dejado aquella gran casa y unas valiosas joyas que tenían un alto valor económico. Beatriz quería conservar esas joyas, ya que les tenía un gran aprecio sentimental. Sin embargo, el plan del padre era vender la casa y las joyas para mudarse a otro lugar y disfrutar del dinero obtenido. Y así lo hicieron. Estaban a punto de vender la casa y las valiosas joyas cuyo valor excedía el $1.000.000. Entonces, cuando intentaron hacerlo, el abogado les informó que no podían llevar a cabo la transacción, ya que Beatriz seguía viva. Los hijos de Beatriz estallaron en llanto y le dijeron al abogado que su madre se había ido de la casa abandonándolos cuando aún eran menores de edad y que ellos debían ser los legítimos propietarios. El abogado comenzó a tramitar el proceso, alegando que la mujer se había vuelto loca y los había abandonado cuando eran niños. El macabro plan estaba saliendo a la perfección para ellos. Estaban a punto de cobrar una gran suma de dinero. Se burlaban mientras brindaban con champán y vino, disfrutando de una buena comida. En sus mentes imaginaban a Beatriz convertida en una vagabunda y una loca en las calles de New York. No sentían ni una pizca de compasión ni remordimiento. Eran personas despreciables y el destino se encargaría de darles su merecido. La tensión y el suspenso se intensificaban en la historia. Los hijos de Beatriz, junto a su padre, disfrutaban de los frutos de su malévolo plan, creyendo que habían logrado deshacerse de su madre y obtener una fortuna. Sin embargo, desconocían que el destino y la ira divina estaban preparando una justicia que los alcanzaría pronto. La historia se adentraba en un terreno oscuro y lleno de incertidumbre. La maldad y la codicia de aquellos personajes se entrelazaban con el dolor y la lucha interna de Beatriz, quien aún seguía viva y enfrentaba una situación desesperada. Mientras tanto, la ira de Dios se cernía sobre los culpables, preparándose para impartir un castigo que no dejaría impune sus acciones. En New York, Beatriz se encontraba en un lujoso hotel, rodeada de opulencia, mientras intentaba recuperarse y se preguntaba qué había hecho mal. A pesar de ello, estaba decidida a hacer lo que siempre había deseado, ser libre como nunca antes lo había sido. Por esa razón, decidió quedarse un tiempo más, disfrutando de las comodidades que se encontraba a su alcance. Pero ¿cómo podía permitirse ese lujo si era una mujer pobre y desamparada? La respuesta llegó en el preciso momento en que su ex esposo le firmó los papeles que permitían a sus hijos abandonar el país. Esa acción abrió los ojos de Beatriz,
quien conocía muy bien a su ex esposo. Sabía que él nunca haría algo así sin tener una razón oculta. El repentino cambio de actitud de sus hijos era demasiado sospechoso y le resultaba inverosímil que hubieran cambiado tan rápidamente. El cambio y el arrepentimiento son procesos que requieren tiempo y madurez. En ese instante, Beatriz supo que debía prepararles una sorpresa. Decidió dirigirse al banco y vender todas las propiedades que su padre le había dejado como herencia y que ella había decidido no colaborar. Sin embargo, esta vez estaba decidida a hacerlo. Posteriormente, se dirigió a la embajada para obtener un nuevo pasaporte y en su camino hacia la recuperación comenzó a frecuentar la iglesia. Un día, recibió una llamada de su abogado, quien le reveló todo lo que sus hijos y su ex esposo estaban tramando. Descubrió que no solo habían declarado su muerte y presentado documentación falsa, sino que también habían cometido fraude. Pensaron que ella nunca regresaría, pero se equivocaban. Beatriz había estado al tanto de todo desde el principio. Cuando sus hijos y su ex esposo estaban a punto de venderlo todo, Beatriz apareció en la escena. El impacto que generó su presencia fue abrumador. Uno de sus hijos se desmayó, creyendo que estaba viendo un fantasma, pero Beatriz les reveló su plan, explicándole cómo había descubierto todas sus maquinaciones y como siempre había estado un paso adelante de ellos. No podía creer lo que escuchaban. La ira, la frustración y el enojo se apoderaron de su ex esposo y sus hijos. Ahora se enfrentaban a la realidad de que habían subestimado a Beatriz, pensando que podrían borrarla de sus vidas y disfrutar de una forma ilegítima. Beatriz reunió a todos sus hijos y les contó la verdad. Las lágrimas fluían por su rostro al escuchar las palabras de su madre. Ahora sabían que ella había estado al tanto de todos los oscuros planes desde el principio. El impacto de la revelación fue abrumador, y la realidad golpeó con fuerza en sus corazones. Mientras procesaban la magnitud de sus acciones, un repentino estruendo irrumpió en la habitación. La puerta se abrió de golpe y la policía ingresó al lugar. El primero en ser detenido fue el ex esposo, señalado como el autor intelectual de aquel macabro plan delictivo. El rostro de incredulidad y desesperación en su ex esposo revelaba la angustia de verse atrapado por sus propias malas intenciones. El dolor invadió el corazón de Beatriz al ver cómo se llevaban a sus hijos. Sabía que era necesario para garantizar su bienestar y seguridad, aunque sufría al verlos partir. Entendía que habían intentado arrebatarle la vida. Era un sacrificio doloroso pero necesario para protegerlos de sí mismos y de las consecuencias de sus actos. El llanto y el desconsuelo se apoderaron de Beatriz mientras veía a sus hijos alejarse, escoltados por la policía. A pesar de todo, el dolor y la traición que habían experimentado, aún eran hijos y amaba cada fibra de su ser, pero también comprendía que ellos debían enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender de sus errores para poder crecer y redimirse. Mientras los vehículos de la policía se alejaban con sus hijos en su interior, Beatriz se encontró con una encrucijada emocional. El amor maternal chocaba con la responsabilidad y la necesidad de justicia. Sabía que su papel como madre implicaba tomar decisiones difíciles para el bienestar de sus seres queridos. La historia se adentraba cada vez más en un territorio de dolor y sacrificio. Bea, una madre valiente, se encontraba en un punto de quiebre, enfrentando el desafío de seguir adelante a pesar de todas las pruebas y sufrimientos. Su amor incondicional por sus hijos se manifestaba en la difícil decisión de permitir que enfrentaran las consecuencias de sus actos y buscaran la redención. Era un capítulo doloroso, pero necesario para el camino hacia la sanación. Beatriz se embarcó en un arduo proceso de recuperación, tanto física como emocional. A medida que sanaba, su corazón anhelaba la reconciliación con sus hijos. Finalmente, llegó el día en que no pudo visitarlos en la prisión. Allí sus hijos se acercaron a ella, llenos de remordimiento y arrepentimiento, para poder pedirles perdón. En ese momento los hijos de Beatriz comprendieron que habían sido manipulados por su padre desde muy jóvenes. Les había pintado a su madre como una mala persona que solo quería alejarlos de él
por tener otro hombre en su vida. Creyeron sus mentiras y por eso la odiaron durante tanto tiempo, pero Beatriz se encargó de revelarles la verdad. Les contó que había sido maltratada por ese hombre, por su ex esposo, quien la engañaba y la acusaba de gran sufrimiento. Les explicó que por el bienestar de ellos había tomado la difícil decisión de alejarse. Los hijos de Beatriz escucharon atentamente, dejando que la verdad se hundiera en sus corazones, sintiendo una mezcla de culpa, tristeza y alivio por finalmente entender la realidad de su madre. Después de años de sanación y reflexión en prisión, los hijos de Beatriz salieron en libertad. Sin embargo, descubrieron que su madre había donado todo el dinero a caridad durante su ausencia. Ella había decidido pasar sus últimos días ayudando a las personas necesitadas, encontrando paz y un propósito en esa labor. Pepe y Tito, al encontrarse en la calle sin un centavo y sin un lugar donde vivir, se sintieron abrumados por el arrepentimiento. Buscaron desesperadamente a su madre, que ya estaba lejos, dedicando su vida a los demás. En medio de su sufrimiento, pidieron perdón a su madre, sintiendo el peso de su pasado y deseando remover todo el daño causado. Eventualmente, Beatriz regresó y vio a sus hijos tratando de emprender un nuevo camino. Sus corazones habían experimentado una transformación después de tanto sufrimiento y reflexión en la prisión. Aunque había sido un camino lleno de obstáculos y dolor, sus hijos estaban decididos a cambiar y a redimirse. La historia concluye con una mezcla de esperanza y melancolía. Beatriz pudo presenciar con sus hijos, a pesar de su pasado turbulento, encontraron la fuerza para empezar de nuevo, aprendieron el valor del perdón, la empatía y el amor, comprendiendo que el camino hacia la redención no es fácil, pero es posible. La historia de Beatriz y sus hijos es una lección sobre la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y buscar la transformación personal, incluso después de haber cometido errores irreparables.